Buenas noches a todos. En nombre del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima, les damos la más cordial bienvenida a nuestro auditorio institucional, que hoy ponemos a disposición de la Universidad Peruana Unión, para la presentación de un valioso esfuerzo académico, la publicación del segundo libro titulado Narrativas Territoriales, Laboratorio Experimental de Proyectos de Fin de Carrera. Esta publicación reúne 10 proyectos de fin de carrera realizados durante el año 2023, que trascienden la arquitectura tradicional para proponer una mirada crítica, sensible y territorial. No solo es una compilación de propuestas, sino una herramienta pedagógica, una declaración ideológica y una plataforma de diálogo entre academia, territorio y sociedad. Como institución, celebramos iniciativas como esta, que fortalecen el vínculo entre la formación profesional y la realidad nacional, y que colocan a la arquitectura como un agente activo de transformación social. Para continuar con esta bienvenida, compartiremos las palabras del arquitecto Jaime Eric Álvarez Gamboa, gerente de proyectos del CAP de Regional Lima. Gracias. Estimados colegas, docentes, estudiantes, invitados especiales. Es un honor darles la bienvenida esta tarde al Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima, espacio que con mucho gusto cedemos hoy para una ocasión especial. La presentación del libro Narrativas Territoriales, resultado de una alianza académica y profesional que valoramos profundamente. Este libro, desarrollado por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Peruana Unión, recoge 10 proyectos de fin de carrera del año 2023, construyendo una propuesta editorial que va más allá del ámbito académico. Nos encontramos ante una publicación que invita a repensar profundamente la arquitectura desde el análisis territorial, desde el paisaje como concepto operativo y desde la mirada crítica sobre la realidad social, política y ambiental del país. Narrativas Territoriales es una obra que asume una postura clara. La arquitectura no puede seguir siendo entendida solo como un ejercicio técnico, sino como un compromiso con el territorio, con sus dinámicas vivas, con sus contradicciones y con sus posibilidades de transformación. Este enfoque interpela también el rol del arquitecto, que deja de ser un mero proyectista para convertirse en un intérprete del territorio y un agente de cambio. Desde el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima, celebramos este tipo de iniciativas que conectan la academia con los grandes desafíos del país. Este libro no solo es una compilación de ideas, es una plataforma que articula pensamiento crítico, investigación y acción proyectual con un fuerte compromiso ético y social. Felicitamos a la Universidad Peruana Unión, a sus docentes, editores y estudiantes por abrir este camino. Reafirmamos como colegio nuestro compromiso de seguir impulsando una arquitectura que piense el Perú desde su diversidad territorial, que sea parte activa de la transformación del hábitat y que contribuya con una visión sostenible, justa y colectiva. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, arquitecto. Listo. Queremos compartir con ustedes una breve reseña de la destacada trayectoria de quienes han tenido a su cargo la edición de este importante libro. Arquitecto Mirko Llamosa Quirós, arquitecto por la Universidad de Chiclayo, egresado de la Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es consultor de ciudades creativas UNESCO por la Municipalidad Provincial de Arequipa y director de Designia Lab, laboratorio de innovación enfocado en impulsar la investigación y el proyecto en arquitectura, paisaje y territorio. Actualmente, dirige como profesor principal el proyecto de fin de carrera de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Peruana Unión en Lima, y es profesor a tiempo completo. Ha sido profesor invitado y conferencista en universidades de Cuenca, Ecuador,
Monterrey, México, Chiclayo, Trujillo, Lima, Cusco, Juliaca, Arequipa, Moquegua y Tacna. Arquitecta Yesenia Sosa Quispe. Arquitecta por la Universidad Peruana Unión. Magíster en Arquitectura y Procesos Proyectuales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 2 especializaciones en Diseño de Interiores y Diseño de Iluminación por la UCAL. Tercer puesto en el concurso de tesis de posgrado organizado por la Bienal de Arquitectura de Lima en el año 2023 y primer puesto en el concurso de tesis de maestría de la 20ª Bienal de Arquitectura Peruana en el año 2024. Se desempeña como docente en la Universidad Peruana Unión en los últimos 7 años, donde ha impartido asignaturas de taller de proyectos, representación arquitectónica y diseño de interiores. Su interés se centra en el diseño de proyectos multidimensionales en arquitectura, territorio, paisaje y diseño de interiores, buscando comunicar el proyecto desde diferentes posibilidades de representación. Arquitecto Héctor Paul Álvarez Rosales. Arquitecto por la Universidad Peruana Unión. Candidato a magíster en la Maestría de Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente adjunto en la Universidad Peruana Unión, donde ha impartido durante los últimos 5 años asignaturas en las áreas de representación arquitectónica y taller de proyectos. Su enfoque pedagógico resalta el valor de la representación arquitectónica como herramienta fundamental para la comunicación efectiva del proyecto arquitectónico. Posee un especial interés en las áreas de historia, restauración y antropología, relacionadas con la arquitectura. Aspira a especializarse en estas disciplinas con el objetivo de integrarlas en futuros proyectos e investigaciones, contribuyendo al estudio y preservación del patrimonio cultural y arquitectónico. Damos pase al arquitecto Mirko Llamosa, quien en representación de los editores nos dirigirá unas palabras. Aplausos. Buenas noches con todos. Quisiera comenzar agradeciendo a Dios, quien ha hecho posible que hoy estemos reunidos presentando esta publicación. Ha sido un camino exigente, riguroso y desafiante, pero también profundamente enriquecedor. Este libro no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de muchas personas que aportaron con su tiempo y conocimientos. Agradezco a Daniela Ayala, directora de Arquitectura UPU, por haber impulsado y gestionado la publicación de este libro. Mi agradecimiento también para Yesenia Sosa y Paul Álvarez, que me acompañaron desde los inicios del proyecto de fin de carrera. Su guía crítica fue fundamental para dar forma tanto a la representación como al discurso de cada uno de los proyectos. Un reconocimiento especial al equipo editorial, a Josep Reyes por su minuciosa revisión y su paciencia frente a los constantes cambios, a Carla Ciesquén por su sensibilidad gráfica al plasmar la metodología del libro, a Jorge Raki y Angelí Miranda, quienes participaron activamente en la diagramación y corrección. El trabajo conjunto de todos ustedes ha sido clave para dar coherencia visual a esta publicación. Agradezco también a los autores de los proyectos compilados en el presente libro, Stephanie Arteta, Maylin Carrasco, Paula Loaiza, Angelí Miranda, Fernando Narciso, Jorge Raki, Josep Reyes, Giselle Quichua, Carla Ciesquén y Lisette Tito. Cada uno de ustedes ha sabido comprender desde sus distintas miradas la complejidad del territorio peruano como un sistema complejo, vivo, en constante transformación, compuesto por múltiples dinámicas que interactúan en distintas escalas. Este libro representa la puesta en escena de una experiencia colectiva donde se entrelazan intuiciones, exploraciones y aprendizaje de estudiantes y docentes. Representa el fruto del trabajo comprometido de una comunidad académica que ha demostrado una enorme capacidad de pensamiento crítico. Este libro invita a repensar nuestro rol como arquitectos y proyectistas, qué significa proyectar hoy en el Perú,
cómo hacer arquitectura que responda a las necesidades del territorio. Como dijo Carmen Pinós, la arquitectura construye paisaje o construye ciudad, no es una escultura. Esperamos que este libro sirva como un aporte y punto de partida para futuros estudiantes y arquitectos alineados a construir realidades más conscientes, integradas y justas para el futuro del país. Que el siguiente aplauso sea para todos los mencionados. Muy bien, un poco quería leer estas líneas que creo que son importantes para agradecer el trabajo tan arduo que ha sido de este libro de 2 años, y no es un libro personal, es un libro colectivo entre docentes y estudiantes, y creo que es merecedor, digamos, la mención de cada uno de ellos. Lo que voy a hacer ahora es, digamos, comentar y presentar en términos generales de qué va el libro. De hecho, la idea un poco de esta presentación es mostrarles lo que hay detrás del libro, ¿no? Un poco contarles la experiencia de lo que ha habido detrás del libro. Y bueno, primero, para dejar en claro, el libro tiene como 3 partes estructurada en manifiestos, digamos, son como unos primeros lineamientos que nosotros como cátedra hemos planteado al PFC, dividido en territorios líquidos, en cartografías, la idea del paisaje y las microarquitecturas, que son, digamos, las respuestas que, digamos, los proyectos han dado al territorio. Por otro lado, la metodología, que, digamos, es la estructura, el cuerpo, digamos, sólido que ha hecho que, digamos, exista un proceso proyectual en el camino. Y por último, están todos los proyectos. Hemos compilado 10 proyectos, que de hecho cada proyecto tiene su propio libro, pero en este caso lo que hemos hecho es compilar todos en uno solo y tratar de sintetizar para mostrar lo más resaltante de cada uno. En ese sentido, lo que sí me gustaría, digamos, como mostrar es un poco cómo es que ha funcionado esta metodología. La metodología es interesante porque es la evolución de una serie de procesos, y ahora que justo nos acompaña el arquitecto Carlos Palomino, que ha sido mi maestro desde el pregrado, es interesante mostrar esto porque la evolución viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y esto ha sido una constante búsqueda, tanto personal como colectiva, que hoy en día, digamos, ha dado este primer fruto a través de esta publicación. Digamos que la metodología está dividida en 3 grandes grupos. Por un lado, la indagación, la especulación y la operación. De hecho, la especulación tiene como un porcentaje más amplio, porque aquí es donde nosotros empezamos como a hipotetizar diferentes respuestas que podría tener el proyecto. Y lo interesante de esto es que está articulado con 9 componentes proyectuales, ¿no? Componentes proyectuales que han sido propuestos por la cátedra desde una visión territorial. De hecho, no voy a explicar detenidamente cada uno, por eso está el libro, para que luego lo puedan observar, pero sí me gusta presentar un poco el esquema general de esta estructura. Digamos que toda estos componentes proyectuales, son 9 componentes proyectuales que hemos planteado, divididos, digamos, en territorio proyectual, pisos ecológicos, políticas de Estado, multiescala, ODS, paisaje, materialidad, agentes estratégicos, temporalidad, tiempo. Son justamente los componentes que se terminan articulando con la metodología, ¿no? Bueno, estos son parte, digamos, de los procesos graficados justo por Carla Siesquén, que ha sido nuestra digitalizadora, que ha enmarcado, digamos, toda esta representación. Y lo que venía a mostrarles un poco es sobre el proceso, ¿no? Que hay el detrás de cámaras un poco de todo este gran arduo trabajo de 1 año. O sea, la publicación en realidad, digamos, ha tenido un fragmento de un tiempo de 1 año, pero todo el PFC dura, digamos, 2 ciclos académicos, ¿no? Divididos en 4 meses cada uno. Donde el 9, digamos, el PFC o el taller 9, es, digamos, el planteamiento, digamos, de la estructura general de la investigación hasta el anteproyecto, y luego en el PFC 10 o taller 10 es ya el desarrollo de este proyecto, ¿no?
En ese sentido quería mostrar algunas fotografías que demuestran un poco, digamos, la experiencia y la exploración que hemos tenido a través del tiempo, entendiendo un poco el territorio, ¿no? Y el territorio lo hemos entendido desde las escalas más amplias, en algunos casos desde un territorio continental hasta un territorio nacional como es el mismo país, y a partir, digamos, de esa dirección hemos intentado encontrar variables en términos de problemáticas, en términos de oportunidades, que han permitido generar una serie de capas para poder responder a ciertas respuestas luego. Entonces el alumno en el camino va construyendo una narrativa, y esa narrativa tanto es expuesta desde una manera, digamos, visual, pero al mismo tiempo textual, ¿no? El alumno aquí es importante que entienda de que esta construcción de narrativas la tiene que hacer desde una posición visual a través de mapas, a través de imágenes, de esquemas que vayan construyendo una idea, pero al mismo tiempo desde una construcción textual, ¿no? Y el alumno va escribiendo, va generando una cierta bibliografía que va acompañándola al mismo tiempo. Lo interesante de esta búsqueda es que todos los procesos no han sido individuales. Todos los procesos, digamos, sí los proyectos pueden responder a una individualización, sin embargo, la búsqueda en todas estas exploraciones han sido colectivas, es decir, todas las dinámicas que hemos generado han sido en un compartir de ideas y de exploraciones a partir del involucramiento de todos, tanto de docentes como alumnos. Entonces todos los alumnos sabían de qué trataba cada proyecto de su compañero, ¿no? Y eso es lo interesante justamente de estas interacciones. Hemos generado diferentes maneras de poder abordar el proyecto a partir de diferentes, digamos, instrumentos, herramientas, técnicas. En este caso hemos usado hasta inclusive Lego porque nos permitía hacer una maqueta en minutos y esta idea fue interesante porque nos permitía no perder tanto tiempo y generar ideas muy rápidas, ¿no? Esta es un poco la primera entrega de PFC del taller 9, donde los alumnos logran completar, digamos, la primera parte con unas ideas en términos territoriales y luego el proyecto en anteproyecto. Aquí están justo los chicos que hoy nos acompañan y luego vamos a escuchar algunos. En el siguiente PFC es interesante porque se aborda desde una cuestión más matérica, más constructiva, inclusive llegamos a construir en uno, pero aquí es interesante cómo los alumnos entienden de que ya hay una aproximación con este material, ¿no? Y entonces empiezan a generar experimentos, mezclas y comprobaciones respecto a qué es lo que voy a construir y cómo lo voy a hacer. Y lo mismo sucede con las maquetas, ¿no? Las maquetas se convierte finalmente en una herramienta proyectual que permite encontrar otras cosas que desde el plano o desde el dibujo no lo logro encontrar, ¿no? La tridimensión justamente nos permite eso a través también de materiales, ¿no? Y luego están estas primeras exploraciones, digamos, en la construcción, ¿no? Diferentes escalas, algunas que no han podido ser, digamos, construidas en una escala 1 en 1 por términos digamos, de logística, etcétera. Tampoco es que se haya construido todo, son fragmentos que se construyen en representatividad, digamos, del proyecto general, pero que sí se logra experimentar mucho con el material, ¿no? Y luego en la parte final, digamos, los alumnos empiezan ya a tener una interacción con estos prototipos y a entender más en todo este proceso que han tenido en el PFC. Bueno, aquí justamente hay algunas muestras de algunos de los prototipos. Y digamos, para terminar, digamos que este grupo ha sido el primer PFC del 2023. Aquí hay algunos libros del PFC 2024, ahora ya estamos en el transcurso del PFC 2025, donde el abordaje ha sido muy diferente. Intentamos ahora construir una narrativa desde el eje IRSA Norte, desde Paita y Yurimaguas, con la intención de empezar a entender otras dinámicas, otras oportunidades, etc.
pero justamente esta imagen sintetiza la búsqueda de todas estas interacciones o exploraciones que intentamos llegar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, invitaremos a nuestros egresados autores del libro. Con gusto invitamos a Stephanie Arteta a acercarse al podio para brindarnos unas palabras. Buenas noches con todos. Para mí es muy grato poder estar aquí compartiendo la experiencia que dio forma a mi proyecto final de carrera, titulado Rehabilitando el Valle, Sistema de Mitigación y Adaptación Hídrica ante Fenómenos Naturales para el Centro Poblado San Juan de Bigote. Desde el inicio comprendí que este proyecto no podía quedarse en un ejercicio académico, requería una comprensión profunda del territorio y de los impactos que año tras año enfrentan las comunidades vulnerables. Por eso, antes de llegar al lugar de intervención, decidí realizar una investigación previa documental. Una pregunta que me motivó a proceder con mi investigación fue: ¿cómo puede la arquitectura proponer soluciones viables y contextualizadas ante los riesgos que enfrentan las comunidades rurales frente al cambio climático? Antes de visitar el Centro Poblado de San Juan de Bigote, realicé una fase intensiva de investigación institucional y documental. Visité el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, COER, donde accedí a reportes actualizados sobre emergencias en la región y comprendí cómo gestionan los desastres y las principales limitaciones que enfrentan. En el INDECI y el CENEPREP accedí a mapas de riesgo, estudios técnicos sobre la vulnerabilidad, escenarios de peligro y datos históricos de inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño. También visité el Gobierno Regional de Piura, donde pude revisar planes de desarrollo y proyectos de intervención rural. Finalmente, en el MINAGRI, recopilé información clave sobre el sistema agrícola de la región y su vulnerabilidad ante fenómenos hídricos. Pero más allá de los documentos, valoro enormemente la interacción con los funcionarios públicos. Cada conversación que tuve, desde técnicos hasta especialistas en gestión de riesgo, me permitieron entender no solo los datos, sino también las limitaciones reales que enfrentan las instituciones para actuar eficazmente. Aprendí que muchas veces el diseño no solo responde al territorio físico, sino también a un territorio de gestión fragmentada. Entendí que no basta con un diagnóstico técnico, hay que comprender las capacidades reales del Estado y cómo éstas repercuten directamente en la vida de las comunidades. Con ese primer diagnóstico llegué al Centro Poblado San Juan de Bigote, donde la experiencia adquirió una dimensión humana y transformadora. Llegar a un lugar donde el paisaje tiene memoria, donde el río es parte del día a día y donde las personas viven una realidad distinta, es algo que no se puede experimentar desde un documento. Visité la Municipalidad de San Juan de Bigote, en donde me brindaron apoyo y acceso a información local y se vieron muy interesados por las propuestas que implicaba este proyecto. Pero lo más enriquecedor fue la conversación directa con los agricultores y pobladores. Escuchar sus testimonios sobre las pérdidas que han sufrido, sus estrategias de adaptación y su relación con el río me hizo repensar muchas de las ideas que llevaba conmigo. Conversé con agricultores, madres de familia, jóvenes y personas mayores, entendiendo cómo el agua transforma sus vidas, a veces trayendo cosechas y abundancia y otras veces causando destrucción. Caminé con ellos por las chacras, identifiqué zonas vulnerables, documenté recorridos naturales del agua y registré con fotografías y croquis. En ese proceso descubrí que muchas veces las respuestas no están solo en las normativas ni en los manuales, sino en las vivencias de quienes conocen y habitan el territorio cada día. A partir de esta vivencia, mi propuesta no es una solución única, sino un sistema de intervención adaptable
que integra elementos de mitigación y adaptación hídrica desde una perspectiva sensible al lugar y su cultura. Propone recuperar la relación con el paisaje, revalorar los valores locales y diseñar espacios capaces de resistir utilizando materiales accesibles y adecuados al contexto. Mi propuesta busca que la arquitectura no solo proteja, sino que también regenere, que permita rehabilitar el valle, desde un vínculo armonioso con su entorno y que sirva como herramienta de resiliencia para quienes, a pesar de las adversidades, eligen quedarse y cuidar de sus tierras. En este viaje, todo lo aprendido en él, me enseñaron que diseñar implica escuchar, observar y actuar con responsabilidad. Agradezco profundamente a las instituciones que me abrieron sus puertas, como la Comunidad de San Juan de Bigote y a la Municipalidad de Piura. Este viaje no solo fue una búsqueda de información, fue un proceso de aprendizaje profundo, conectando verdaderamente con las personas. Gracias. A continuación, recibamos a Jorge Raqui, quien también compartirá unas reflexiones con nosotros. Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablarles del desarrollo proyectual del detalle constructivo. Como el arquitecto Mirko ya comentó, tuve la oportunidad de formar parte del equipo editorial y como parte de la metodología que se desarrolló para el PFC, se hizo un trabajo multiescalar que empezó con el territorio y finalizó con el objeto arquitectónico. Y parte del reto fue realizar una maqueta de detalle que en verdad fue en escala 1 en 1, es decir, escala real, y esto presentó diversos desafíos y oportunidades. Debido a la pandemia, muchos de mis compañeros, y yo inclusive, tuvimos que llevar distintos cursos de manera virtual. Dentro de estos cursos se incluye el curso que conocen ahora como Laboratorio de Construcción, en nuestro momento fue solo construcción. Esto evitó que pudiéramos experimentar con diversas tecnologías constructivas. Sin embargo, a pesar de esta falencia, creo que se ha podido lograr un laboratorio de PFC que explora diversos materiales, como han sido el tapial, el concreto, el acero, la piedra y, en mi caso, la madera. A causa de la naturaleza modular e itinerante del dispositivo en el que consiste mi proyecto, fue importante explorar el ensamblaje mediante la realización de diversas maquetas que puedan armarse y desarmarse, como si fueran una especie de rompecabezas 3D. Y en su momento lo denominamos de manera muy creativa maquetas ensamble. En este proceso de ensayo y error, que efectivamente fue mucho más error, el dispositivo evolucionó y maduró en conjunto con el proyecto. Hubo una evolución en cómo se desarrollaban los encuentros de madera, pasando de ser ensambles a involucrar perfiles metálicos que facilitaran el transporte armado, desarmado y la repetición de esas acciones. Esto logrando un mejor desarrollo de la idea inicial del proyecto, que es la itinerancia. Una vez solucionado el dispositivo en maqueta, pude darme cuenta que el dispositivo en escala real requería pensar en nuevas soluciones. Elementos como los tamaños comerciales de la madera o las deformaciones en los listones de madera no fueron algo que fueron previstos en su momento, debido a que generalmente pensamos en los proyectos como algo meramente académico, algo que se quede en nuestra mente. Sin embargo, al momento de generar la construcción, de volverlo concreto, fue algo que se tuvo que tomar en cuenta y se tuvo que modificar, o se tuvo que modificar el dispositivo. Perdón. Se tuvo que empalmar listones de madera para generar la altura de las columnas, se tuvo que redistribuir las viguetas para poder economizar la cantidad de paneles OSB para la instalación del piso, y así también se tuvo que repensar cómo iba a ser la escalera para poder subir al dispositivo. Otro factor a tomar en cuenta fue el tiempo. El proceso natural de una obra, como ustedes pueden comprender, es empezar por la cimentación e ir subiendo. Sin embargo, el tiempo jugó mucho en nuestra contra, por lo que tuvimos que empezar a hacer los pórticos de madera a la vez con las zapatas.
Eso luego generó una complicación cuando se tuvo que desencofrar las zapatas, ya teníamos el pórtico finalizado. Entonces se necesitó el apoyo de varias personas para poder levantar la estructura y poder acomodar las zapatas y poder pues, terminar con el proyecto. Este proceso de 2 semanas fue bastante emocionante. Uno no siempre sale de la universidad pudiendo decir que ha construido algo propio, pero no me quiero quedar solo con esa idea de que mis compañeros y yo hemos podido construir algo propio, sino también quiero resaltar que también hemos tenido la oportunidad de ver la relación directa entre la arquitectura y el usuario. Mediante la construcción de este proyecto hemos podido observar cómo un punto no tan concurrido de la universidad empieza a activarse. He podido ver cómo diversos alumnos están buscando un lugar para sentarse y se acercan al proyecto, como trabajadores de la universidad que están buscando un lugar con sombra para almorzar, se acercan al proyecto para almorzar, y cómo a su vez también hay actividades académicas que realiza la escuela en este mismo proyecto. Y con esto puedo decir ya a 1 año de que se finalizó este proceso, de que hemos tenido la gran virtud de poder presenciar cómo la arquitectura toma valor al ser habitada. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, damos la bienvenida a Carla Ciesquén, a quien invitamos a dirigirse al público. Buenas noches con todos. Yo voy a hacer un poco más de énfasis en lo que es el aporte gráfico, tanto en mi PFC como posteriormente en el equipo editorial. Durante mi formación como estudiante he concebido el dibujo como un lenguaje universal y la maquetería como un medio experimental para la comunicación de ideas. Considero que elementos como narrativas, datos y cualquier información expresada por escrito tiene el potencial de ser visualizada mediante esquemas y diagramas, y que como arquitectos deberíamos ser los primeros en desafiar el paradigma de tener al texto como fuente privilegiada de conocimiento y de comunicación. Este preámbulo tomó un mayor significado durante el desarrollo del PFC, etapa en donde la metodología nos permitió combinar la experimentación con nuestras capacidades, lo que nos hizo llegar a ese más allá de lo que para ese entonces creíamos que eran nuestros límites. El resultado para cada uno de nosotros fue una variedad proyectual que se distingue hasta en la visualización de la gráfica. Los proyectos cargan la identidad de cada estudiante y colectivamente mantienen los ejes bajo los que fueron conducidos por la cátedra. Personalmente, durante este proceso de experimentación, reforcé la idea de partir de gráficos análogos en todas las etapas de investigación y proyección. Esta característica permite internalizarse y crear un vínculo mucho más significativo, no solo con el proyecto, sino también con el contexto, la investigación e incluso la misma comunidad por la cual se desarrolla el PFC. En el libro de Juan Payasma, La mano que piensa, se lee y cito: la mano actúa como un vínculo o como un puente entre el mundo real y el mundo imaginario. Habitamos el paisaje mientras el paisaje habita en nosotros. Es este proceso tan natural lo que nos vincula a lo artesanal y nos mantiene unidos a nuestro pasado. Bajo este concepto, la experimentación en el PFC no solo se limitó a la gráfica, sino también a la creación artesanal. En mi posición de estudiante intenté entender los procesos de fabricación textil a través de las fibras vegetales elaborados en la comunidad de Sarwa, llamada Cuna de Artesanos, no solo por su dedicación a la fabricación de productos comestibles y artesanales, sino también por su dedicación a la fabricación, a la conservación y a la reconstrucción anual de un puente artesanal de Pichus. En el PFC, esta información abrió la posibilidad de poder experimentar con varias fibras vegetales disponibles, como pancas de maíz, cáscaras de plátano, eucaliptos, poro, totora, etc., tanto desde su recolección como un material natural hasta la elaboración de tejidos, características que creo que puedo decir son las que más resaltan en el proyecto. Posteriormente, ya con el trabajo del equipo editorial, tanto las características individuales de los proyectos y la colectividad de tener como guía una metodología bastante adaptativa en el curso, abrieron paso al planteamiento de 9 diagramas.
que sintetizarían no solo esta variedad, sino también darían una perspectiva bajo 9 temáticas específicas a cada PFC. La elaboración de estos diagramas fue colaborativa, dinámica, fresca, casi enriquecedora, puesto que al tratarse de la elaboración de diagramas originales, tuvimos un proceso en donde los estudiantes, por nuestra parte, entendimos la perspectiva de la cátedra, mientras que nuestros docentes pudieron finalmente observar de forma más concreta cómo los proyectos se encajaban como si de un gráfico elaborado previo al inicio del PFC se tratara. Pisos ecológicos, relieve, políticas de Estado, ODS, escala, materialidad, agentes estratégicos, temporalidad y paisaje son los 9 diagramas que fueron concebidos desde una database, pasando por procesos análogos, con la intersección de información de los 10 PFC, seleccionando ítems, creando esquemas en 2 dimensiones, posteriormente elaborando bocetos en donde el gráfico pudiera adoptar esta dinámica mediante isométricos, y finalmente la digitalización del diagrama final, en donde se expone el proceso de todo un año, algunos tal vez más, de la investigación. Tanto la cátedra y los autores de cada proyecto, incluida mi persona, esperamos haber logrado esta comunicación de ideas a través de la gráfica. Y como se dijo al inicio del discurso, poner sobre la mesa cómo la nobleza del arte nos permite mantener una sensibilidad sobre lo pensado y lo proyectado. Y para este caso específico, en la arquitectura, nos hace responsables de mantener una vía de comunicación mediante un lenguaje universal como lo es el dibujo. Gracias. Se invita cordialmente al arquitecto Carlos Palomino Medina a la mesa de honor. Aplausos, por favor. Doctorando en Ordenamiento Territorial y Urbanismo Sostenible en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios de maestría en proyectos arquitectónicos en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Arquitecto por la Universidad Particular de Chiclayo, es decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería de la Universidad de Chiclayo. Ganador del concurso para la sede regional Lambayeque del CAP y del concurso para la nueva sede de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Representante de la Comisión Peruana de la 13ª Bienal Internacional de Arquitectura en Venecia, director del Plan Metropolitano Chiclayo 2037, ganador del Premio Pedagogías en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo BIAU 13, con el proyecto Semillas Urbanas. Invitamos cordialmente a tomar asiento a la mesa de honor al arquitecto Mirko Llamosa y a los estudiantes. También, por favor, acérquense. Sí. Ahora invitamos al arquitecto Carlos Palomino Medina, quien nos compartirá su apreciación sobre el contenido y el enfoque del libro Narrativas Territoriales. Hola, muy buenas noches. Bueno, primero debo agradecer la invitación de la Universidad Peruana Unión. He escuchado siempre muchos buenos comentarios de otros colegas, así que me siento muy honrado de que me hayan invitado acá. También no puedo empezar si no menciono el orgullo que tengo, porque Mirko ha sido mi alumno primero, después ha trabajado en oficina, en ADN. También hemos sido profesores juntos en algunos cursos y desde siempre fue un alumno muy destacado, ¿no? Tanto así que Jean-Pierre siempre iba al norte a hacer cursos de proyectos de Católica y los desarrollábamos juntos.
Y esa cercanía se fue dando de a pocos, y cuando Reinaldo Ledgar fue decano de Católica, hicimos un acuerdo, ¿ya? Un acuerdo casi interno de intercambiar muy buenos estudiantes de la Universidad de Chiclayo para que vayan a estudiar a Católica sin pagar absolutamente nada. Sinceramente, una maravilla, ¿no? Impensable para un estudiante de arquitectura, y Mirko fue el primero en iniciar esta pasantía estudiantil, y además lo hizo muy bien, ¿no? Así que, y luego Jean-Pierre también, por supuesto, la maestría de MAP, donde Mirko fue, de hecho, lo hizo muy bien también. Así que quiero decirles que él, ahora que es profesor, se va a dar cuenta que todo el círculo cierra justamente en este momento. Cuando uno de tus alumnos ¿no? lo hace muy bien y dices, esto tiene resultados más o menos pronto, ¿no? Unos cuantos años, ¿no? Si me permiten, yo desde que recibí la invitación de la universidad, había hecho unos escritos, así que no voy a estar viendo TikToks, sino sino que había hecho unos ejes, ¿ya? Para más o menos entender la maravilla que tenía entre manos, porque de verdad que me quedé fascinado desde que empecé a dibujar. Bueno, acá está Miguel Gómez, está también está Edgar Bravo también, magníficos arquitectos que han logrado conectar, por ejemplo, desde el inicio, todo lo que es el esfuerzo por las publicaciones, que es dificilísimo, de Arquinca, por ejemplo, de Miguel, ¿verdad? Tantos años, ¿no? Con Cooper. Edgar, a través de Arcadia Mediática, ¿no? Las publicaciones no son fáciles en el Perú. Entonces había escrito unas cuantas cosas, sobre todo de la forma, ¿ya? De la forma en que el libro ha sido escrito, ¿no? Lo primero que me impresionó fue lo último que expuso Carla, ¿no? Carla, la mano alzada. Eso fue lo primero que me impresionó, porque además habíamos ganado hace poco, en noviembre ganamos la Bienal Iberoamericana del Colegio de Arquitectos de España, con el taller ganamos, y muchos de los dibujos que estaban ahí están hechos a mano alzada, reivindicando la vieja escuela de arquitectura, porque siempre repito que el AutoCAD no es una herramienta de diseño. Ojo, el AutoCAD no puede ser una herramienta de diseño, es una herramienta de dibujo, es posterior a la etapa de dibujar, de proyectar, de encontrarte con el proyecto. Es una herramienta muy importante. Pero no tienen idea de la cantidad de cosas que se pierden si ustedes intentan proyectar en el AutoCAD. No tienen idea de las cosas que se les va a quedar en el camino. Entonces, una de las cosas que más me impresionó fue eso, fue primero la forma en la mano alzada. Me hizo recordar mucho a Mónica Bertolino, que estuvo en la Bienal de Arequipa y que ganó el proyecto urbano de Barcelona a mano alzada, en un concurso. Y toda la exposición de Mónica Bertolino no aparece un solo render. Todo está hecho a mano alzada, es una maravilla. Realmente a mí me parece que es fundamental que el alumno sepa que la escala del proyecto solo se puede sentir con la mano alzada. La pantalla no tiene escala. En un momento estás en 1 en 1000, en un pellizcón estás en 1 en 1, en otro pellizcón estás en 1 en 1000, en 2000, no sé, es que no puedes hacerlo así tan rápido. Entonces, como forma me pareció una muy buena manera para decir que la mano alzada es importante. En cuanto a la estructura del libro, la estructuración y la organización, en la forma fragmentada en la que va induciéndose a la información, no solo para entender causa-efecto, ¿ya? Es bien importante en esta parte. La física y la mecánica siempre tratan de explicar el fenómeno como una causa y como un efecto, ¿ya? Pero cuando participa
mucho la complejidad y dibujas muchísimo la complejidad de los sistemas, deja de interesar el qué cosa es lo que ocurre y por qué ocurre, sino nos da a entender la complejidad de los sistemas de vida en los cuales se desarrollan estos fenómenos. Esto es muy cuántico, ¿ya? Esto es muy cuántico, es como no tratar de entender el qué cosa es lo que sucede y cómo sucede, sino más bien entender el territorio, que es una suma de complejidades. Lo que se ve en el libro es una suma de muchísimas complejidades. Si se dan cuenta, la escala siempre es el ser humano. La arquitectura de acá, de este salón, de todos los estudiantes, recuérdenlo bien, van a salir muchos directores de desarrollo urbano. Muchos de ustedes, algunos van a ser el siguiente director de desarrollo urbano de tal municipalidad, distrital, provincial, la que sea. En sus manos va a estar en que la arquitectura no es una estética sencilla y flotante y se reduce solamente a una forma estética simple, ¿no? Hay una complejidad que en el libro se logra exponer muy bien, ¿no? Y evidentemente se nota, ¿no?, claramente en eso. En cuanto al paisaje, me da muchísimo gusto que revelan la complejidad y la contradicción, además de la diversidad del paisaje peruano. O sea, cuando empiezan a tomar las tesis de todos lados, ¿no? A mí me da mucha pena cuando en los estudios de pertinencia de las universidades dicen: ¿a dónde se va a dirigir esta universidad? ¿A quién va a atender? Y hablan de una población que es la ciudad donde se emerge. No sé, ahora el cosmos ha crecido tanto, bueno, siempre estuvo ahí, pero ha crecido la forma en que lo vemos y lo observamos de una escala tremenda. Cada vez que vemos ahora información, nos sentimos cada vez más pequeños, ¿no? Cada vez más pequeños. Por lo tanto, un arquitecto que solo se restringe a una situación urbana, me parece que recortan las posibilidades de emerger en una diversidad tremenda como la que se muestra en el libro, que es preciosa, ¿no? Podemos estar hablando de cualquier parte. El arquitecto peruano trabaja en la selva, trabaja en la sierra, trabaja en la costa. Eso me parece fundamental también en el libro. De alguna manera, cuando ustedes hacen eso como UPEU, como universidad, ¿cuál es el fin de la universidad? Bueno, llegar a la sociedad, no hay otra, ¿no? Mejorar la vida de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? de los habitantes. Si una tesis es capaz de mejorar, yo sí creo que se debe crear estas redes donde las tesis formen una parte como si fuera un banco de información a nivel nacional. No debe caerse un repositorio solo y ahí que alguien, si quiere, lo ve y lo referencia. No, debería ser parte realmente de un banco de proyectos para el Estado, ¿no? Que sería eso fundamental. Por acá también escribí otras cosas más. Fíjense la sostenibilidad, los ODS que muchos se mencionan ahí. Deben recordar que la sostenibilidad no es la misma sostenibilidad la de Occidente que la de, por ejemplo, de los países en desarrollo. O sea, no podemos pensar que la sostenibilidad de Europa es nuestra sostenibilidad. Marta Macaglia, no sé si la ¿conocen a Marta Macaglia, la arquitecta italiana que hace unos colegios en la selva de Pangoa preciosos? La vez pasada quiso participar en un concurso de edificios los más sostenibles del mundo. Y dijo: voy a hacer participar este colegio que hice acá en Pangoa, en medio de la Amazonía. Dijo: voy a hacer participar mi colegio en este concurso. Y se metió, dijo: a ver, voy a abrir la página del concurso. Se desplegó un PDF, un formulario y empezó a llenar. Y cuando le decían, por ejemplo,
¿qué tipo de vidrio mampara está usando usted? ¿Tiene la condición tal? ¿Tiene el requisito tal? ¿Tiene la materialidad tal? ¿Especificidad tal? Y ella decía, pero yo no estoy usando vidrio ni siquiera. No llegan allá las mamparas. Hemos logrado que el colegio esté completamente abierto y es hiper sostenible. Y cuando le decían, ¿y qué tipo de iluminación LED está usando usted? Tiene que ser tipo tal, y no había. O sea, no habían los materiales, ni siquiera estaban para escoger, ni siquiera podía participar ese pequeño colegio, que es muy hermoso. Ha hecho varios, ¿ah? Lo que quiero decir es que esa sostenibilidad carísima, de altísimo nivel, no es nuestra sostenibilidad. Y qué bueno que los estudiantes sepan diferenciar y no caigamos en esa línea pues del consumismo donde tienes que poner el vidrio tal con una lámina hiper carísima que no la podemos pagar. Ese colegio no lo va a poder pagar nunca. Eso me pareció fundamental también en el libro, determinar esa sostenibilidad. El énfasis en lo rural, con esto termino. El énfasis en lo rural me parece también uno de los puntos fundamentales. En la última congreso que fue invitado, en algún momento se habló de la ciudad compacta o la ciudad dispersa. ¿Cuál de los dos? Perú, ¿hacia dónde debe apuntar? Hacia una ciudad compacta, eficiente, de muchos pisos, donde la eficiencia del transporte, de los servicios, sea notorio, o debemos apuntar hacia lo disperso, hacia lo rural, ¿no? Bueno, pues, pero lo rural se está abandonando y la gente quiere venir a vivir a la ciudad porque si te quedas en lo rural, pierdes, o sea, te has quedado en el atraso. Si vienes a la ciudad, ganas. Eso me parece que es una contradicción bien grande, en la cual el Perú todavía no tiene las reglas claras de qué tipo de ciudad o qué tipo de ciudades debemos apuntar el desarrollo urbano sostenible, a ciudades compactas, a ciudades dispersas. Y miren, acá hay una narrativa territorial, y la narrativa urbana por excelencia fue escrita por China justamente en esa contradicción. ¿Qué cosa queremos ser? ¿O muy urbanos o muy rurales? O a esta época donde la ONU Habitat dice 2050, más del 80% de la población del mundo va a vivir en ciudades. El 80% de la población del mundo va a vivir en ciudades. O sea, lo rural va a ser abandonado. Y con esto referencio a Deng Xiaoping, que fue el arquitecto de China y que hizo que 600 millones de habitantes se conviertan en ciudadanos. O sea, cuando tú estás en el campo eres un campesino, si tú estás en una ciudad eres ciudadano. Bueno, él trajo 600 millones de habitantes y ha logrado ser la potencia mundial. Pero ¿cuál fue el truco de Deng Xiaoping? Es que nunca abandonó la agricultura, nunca abandonó, le dejó la mejor tecnología, infraestructura, innovación a lo rural. Yo termino con este libro como en comentario, porque me parece fundamental en la educación peruana ahora estar hablando de territorio. El arquitecto, sí, bueno, tenemos varios lugares donde podemos desarrollarnos, está bien, pero donde lo hagas tienes que ser muy bueno. Pues si vas a estar atrás de una oficina en la gerencia de urbanismo, lo tienes que ser buenísimo. Si estás haciendo la mejor casa de playa a un multimillonario, pero pues está bien, tienes que hacerlo bien. Si le estás haciendo una casita a alguien en lo rural, a fondo, ahí en Bigote, en Piura, bueno, tiene que ser bueno. Nadie te tiene que decir a ti que qué mal que estás haciéndole la casa a ese millonario. O ¿por qué no le estás haciendo? No, perdón, yo soy un profesional. Yo voy a atender y voy a hacer cirugía del corazón a quien venga.
¿no? Y no voy a estar diciendo tú eres millonario, tú eres pobre. Yo soy un profesional, se acabó. Yo creo que se necesita muchísimo de profesionales en el territorio. El arquitecto en esencia es alguien que maneja el espacio territorial también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy interesante, arquitecto. Ahora abrimos un breve espacio para el intercambio con los autores y editores del libro. Invitamos al público a compartir sus preguntas o comentarios. Si alguien quiere intervenir o hacer alguna consulta, por favor, levante la mano. Ahí están. Bueno, buenas noches con todos, con la mesa de honor, con las autoridades de la Universidad UPEU. Felicidades por esta organización. Y bueno, simplemente felicitarlos porque, bueno, yo soy abogada, que hace una abogada acá en un evento de arquitectura, ¿no? Pero siempre estuve enlazada, ¿no? En una época anterior, con el tema de ciudad, de territorio, y me quedo pues muy entusiasmada de que haya mucho talento acá en el Perú, y la verdad que esto, lo que se dijo, que estas tesis, el arquitecto Palomino, muy interesante, que puedan quedar como, no en un repositorio, ¿no?, sino que puedan ser parte de un banco de proyectos del gobierno. Es algo muy profundo escuchar esto y espero que esto pueda hacerse en algún momento realidad. Felicidades a todos los presentes por este libro y bueno, muchas bendiciones. Gracias. Bueno, cuando se premió a la Bienal la Bienal Iberoamericana en Pedagogías, justo llegó el viceministro de Vivienda a la exposición y yo lo conocía porque es arquitecto, ¿ya? Entonces, en plena charla, aprovechando un poco el tema de que, claro, hay mucho formalismo cuando hay alguien arriba, hay alguien abajo, tanta cosa, y ya tú le quieres decir, pero cuando tú estás acá arriba, te va a escuchar mejor, ¿no? Entonces le pedí justamente eso, le dije, ¿de qué manera el dinero que el gobierno normalmente terminan excediéndose en consultorías medias extrañas, no sé si ven a cada rato noticias, ¿no? Es penoso cómo el dinero se va en unas, oye, tú vas a hacer asesoría de esto, consultoría de esto, de verdad, en cosas que no tienen sentido, cuando esas consultorías fácilmente podrían ser, oye, un profesor con 4 talentos como los que estamos viendo ahora mismo, ¿no? En las tesis, que ese dinero, en vez de gastarlas en asesorías así raras, se vayan directamente a la academia, ¿no? Y claro, parece interesante, pero como dices, es bastante difícil, ¿no? Buenas noches. Yo estoy profundamente emocionada de ver a mis niños, porque han sido mis alumnos, cómo han evolucionado y ahora son colegas de gran valor de aporte, no solamente a la escuela, sino también al país. Y por ello también felicito a la arquitecta Daniela Ayala, que es la gestora, la creadora de formar a estos arquitectos, convocar al arquitecto Mirko para que sigan la pauta de una dirección magnífica. Así que los felicito a todos, absolutamente a todos los autores de este documento, y que espero también sigan produciendo otros más para orgullo de la escuela, de la arquitecta Daniela y el mío propio. Felicitaciones.
Sí, buenas noches con todos, con los panelistas que están presentes el día de hoy. Mi pregunta, si bien lo han establecido ya los arquitectos que están en la mesa, que sería bueno que esto sea un tipo de un banco de proyectos para el Estado, para que de ahí puedan sacar diversas obras, diversos proyectos. Si bien esa es una propuesta que me parece muy buena, la verdad, entiendo que en el transcurso del proyecto que cada uno de los egresados ya de la Universidad Unión ha hecho, han tenido que plasmar el proyecto y construirlo a escalas 1:1 o otras escalas que se ajusten más al proyecto que se estaban planteando, y eso de cierta forma ha tenido un costo y han podido ver el tema de los costos de construcción. Y si actualmente para este tipo de proyectos hay un incentivo o hay concursos u otras cosas que se podrían en las que se podría participar para que estos proyectos puedan hacerse viables en un futuro próximo. Hola, sí. Gracias por tu pregunta. De hecho, la mirada del PFC va en ese camino. Los alumnos, cuando ya toman contacto directo con los funcionarios públicos de las municipalidades o de los gobiernos regionales, es justamente en ese primer encuentro donde nosotros tratamos de, digamos, estructurar un discurso bajo un esquema donde inclusive los alumnos pueden llevar el mismo book que han desarrollado durante el primer ciclo, y que justamente sea ese el primer documento, el primer argumento que permita que ellos tengan una primera atención de parte de lo que ellos están formulando, ¿no? Que justamente ha sido el caso de Stephanie, que en San Juan de Bigote, que los funcionarios de la municipalidad han estado interesados en el proyecto, inclusive la llamaron para que su proyecto en algún momento pues pueda tener algún tipo de viabilidad con la misma municipalidad, ¿no? De hecho, justamente esos son tanto nuestros intereses como academia, que los proyectos puedan tomar un rumbo viable hacia esta realidad, ¿no?, que vive el país. Así que justamente esa es la idea. Sí, es súper interesante acerca de los concursos. Yo soy el presidente de la Comisión Nacional de Concursos Arquitectónicos del Perú, ¿no? O sea, con Lourdes Justi. Y hay dos cosas que son bien importantes, ¿no? Hablar con el Estado es bien difícil desde los colegios profesionales. Sí nos escuchan, evidentemente, pero tener resultados tangibles es un poco difícil, pero ya los tenemos, ¿no? Es la primera vez en la historia del Perú que existe una ley de concursos arquitectónicos que ha sido promulgada ya hace unos años, pero que formaba parte como una especie de acápite, ¿no? Ahora se ha vuelto ya casi un capítulo y tiene su propio reglamento. Antes, para concursar necesitabas que el proyecto no sea menor de 480.000 soles. O sea que un parquecito, un colegio pequeño no entraba a concursos arquitectónicos, tenía que ser una cosa medio grande. Bueno, ahora, a partir de hace un mes, a partir de 45.000 soles, todo va a ser concursos. Todo puede ser concursos, ¿ya? Porque todavía no es obligatoria como en México, que si quieren hacer un hospital, concurso arquitectónico. Si quieren hacer un colegio, concurso arquitectónico. Pero ¿qué de bueno tiene hacer tanto concurso arquitectónico? Porque antes, si alguien participaba para hacer un colegio, ganaba el de la mejor oferta económica. Ahora, el que gana es el de la mejor propuesta arquitectónica. Ah, esa es otra cosa, totalmente distinto, claro. El 70% del valor, el porcentual del concurso está en la idea arquitectónica. Eso es buenísimo para todos nosotros, ¿no? Es justo lo que están preguntando, ¿no? De hecho, se abren muchas puertas a partir de esta nueva ley. O sea, el Estado sí nos escucha, porque el Colegio de Arquitectos hemos tenido varias mesas
de discusión con congresistas, con comisiones, ¿no?, de congresistas, para decirles las mejoras que se deben hacer, y sí nos han escuchado porque ahora hay buenas noticias al respecto, ¿no? Así que sí se puede hacer. Damos pase a la March Daniela Ayala, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Peruana Unión, quien nos dará unas palabras sobre el evento en representación de la universidad. Muy buenas noches a todos. Para finalizar esta presentación, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Colegio de Arquitectos Regional Lima por su valioso respaldo en la difusión de narrativas territoriales. Una obra que representa el compromiso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Peruana Unión con la reflexión crítica y la producción académica sobre el territorio que habitamos. Quiero un voto de aplausos para todo el equipo editorial y los autores de este magnífico ejemplar. Es nuestra quinta publicación de la Escuela de Arquitectura, pero es el primer libro elaborado por estudiantes y docentes de nuestra casa de estudios. Un fuerte aplauso, por favor, para todos ellos. Y quiero hacer entrega de un ejemplar al representante del Colegio de Arquitectos Regional Lima, arquitecto Jaime Eric Álvarez. Muchas gracias. Para usted, gracias nuevamente al colegio, por favor. Muchas gracias. Dejamos para la biblioteca del colegio para que también lo disfruten nuestros colegas agremiados a este lugar. Este libro nace del trabajo colectivo, como ustedes bien han escuchado, de las experiencias compartidas y de la profunda convicción que de las voces locales deben ser escuchadas, documentadas y proyectadas hacia el futuro. Gracias nuevamente al docente principal de la cátedra de PFC, arquitecto Mirko Llamosa, quien desde que lo conocí vi talento. Y creo que Dios me ha dado a mí el don de reconocer la vocación de ser docente, porque arquitectos sabemos muchos, pero tener ese don de enseñar, pocos. Y creo que el arquitecto Mirko Llamosa lo tiene y quiero expresar mi agradecimiento a él públicamente. Arquitectos jóvenes con esa mirada hacia el territorio peruano que es tan diverso y a la vez con muchas brechas, ¿no? Las escuelas de arquitectura están posicionadas generalmente en las ciudades más importantes del Perú, hacen proyectos, impactan, pero a veces olvidamos la zona rural, le damos la espalda, pensando de que solo existe la ciudad urbana, y cuando hay mucha necesidad de nuestra labor como arquitectos en la zona de la periferia, en la zona rural, en la zona que ni siquiera a veces tiene una carretera de conexión. Y yo he llegado a muchos de esos lugares con mi camioneta, así en las trochas, y decía, aquí falta arquitectos. Es más, tengo una egresada de esta casa de estudios también de la UPU, trabajando en una zona donde en kilómetros a la redonda ella es la única arquitecta que firma todos los proyectos. Imagínense, tanta necesidad. Decimos que ya hay más de 30.000 colegiados, pero no es suficiente para la cantidad de necesidad de proyectos que hay en nuestro país. Así que estamos todos invitados a seguir siendo protagonistas de nuestro país, para que nuestro Perú siga siendo y creciendo en el desarrollo, porque tú y yo somos parte de este compromiso.
Que el Señor nos bendiga y que siga el Colegio de Arquitectos promoviendo ese tipo de difusión de obras arquitectónicas y así también como de publicaciones. Muchas gracias. Con esto damos por concluida la transmisión en vivo. Agradecemos sinceramente a todas las personas que nos acompañaron a través de nuestras plataformas digitales. Hasta una próxima oportunidad. Invitamos.